Yo, ¿qué pasa, people? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya muy bien, que tengáis salud, amor y que la vida os sonría de oreja a oreja. Mi nombre es Pepe Cuenca y estoy aquí para resumiros lo que ha sucedido en las 64 casillas en esta partida número 10 del Campeonato del Mundo entre Carlsen y Nepomniachtchi que se está disputando en Dubái. Ya saben todos ustedes que la situación era bastante compleja para el ruso antes de esta décima partida, ya que Magnus lideraba el marcador por 6-3 a falta de 5 partidas solamente. Así que bueno, la primera pregunta que nos hacíamos todos es: ¿va a salir Nepomniachtchi a arriesgar una barbaridad con las piezas negras? ¿Se va a volver loco tratando de atacar con las piezas negras? Pues vamos a dejarnos ya de rollos y ver qué ha sucedido en esta partida, en esta décima partida entre estos dos jugones de las 64 casillas. Magnus decide abrir con E4 y Nepo juega con E5. La verdad que esto fue una pequeña decepción. Creo que muchos de nosotros, ese, aficionado a ajedrez, ese niño que llevo dentro, me pedía una siciliana, ¿verdad? Una siciliana Najdorf para salir al cuello. Pero Nepo planteaba, bueno, pues esta defensa Petrov o defensa rusa, que es una defensa de corte muchísimo más sólido, como todos sabemos. Las blancas juegan caballo F3 y Nepo, como digo, plantea esa defensa rusa o Petrov con caballo F6. Jugada asimétrica. Magnus ha empleado tanto como caballo por E5 como D4, una jugada un poquito más agresiva en las anteriores partidas del match, y hoy vuelve a repetir ese caballo por E5. Las negras juegan D6, una vez más quiero explicaros este truquito: caballo por E4, dama E2, todavía no pierde, de hecho es interesante tras dama E7, pero que nadie me quite el caballo con caballo F6, porque entonces tras la descubierta, hasta luego Lucky Luke, nos vemos el próximo día. Las negras pierden la dama, por eso que aquí el negro siempre juega D6, caballo D3. Bueno, primera sorpresita, la jugada principal por supuesto es caballo F3, pero Magnus emplea este caballo D3 que ya usó contra el señor Fabiano Caruana en el anterior match por el campeonato del mundo. La idea, tras caballo por E4, es jugar dama E2. Por supuesto, la única ahora es dama E7. Para aquellos que estéis empezando, deciros que defender con F5 o con D5 es perdedor, ya que el facum vendría a solucionar los problemas si ahora hay una clavada bastante evidente en la columna E. Es por eso que las negras juegan dama E7 y ahora la idea de las blancas es jugar caballo F4. Ya amenazando jugaditas como caballo D5 que pueden ser muy peligrosas. Y ahora Nepomniachtchi decide optar por la variante más sólida, una vez más, que es caballo F6 controlando dicha casilla de 5. Uno podría preguntarse: oye Pepe, ¿es posible caballo C6? Pues sí, aunque parece que caballo D5 está ganando la partida, porque nos ataca la dama. La dama tiene que defender al peón Carlito. Ya sabéis que le gusta protegerlo, le gusta mimarlo, le gusta ponerle el edredón por las noches y contarle un cuento, ¿verdad? Para que se sobe el peón Carlito. Pero la clave es que el negro aquí no mueve la dama. Como digo, si la dama se va a D8, a D7, únicas casillas para cubrir el peón de C, entonces dama por E4 gana una pieza. Pero la clave es que el negro contraataca con caballo D4. Y de hecho estamos siguiendo la partida aquella entre Carlsen y Caruana del anterior mundial. Caballo por E7, caballo por E2, caballo D5 de vuelta, atacando el peón de C7, y las negras juegan caballo D4. Y Magnus en aquella partida jugó caballo A3. Hay que decir que si el blanco captura, luego el negro va a capturar en C2. Caballo A3, caballo E6. Y bueno, aquella partida fue, como digo, muy interesante. Pero como digo, Nepo hoy venía con ganas de recuperarse psicológicamente después de esos mazazos que ha tenido en las últimas partidas, donde, como todos sabéis, pues en la última cometió un error de principiante encerrándose su propio alfil. Por eso Nepo decide jugar caballo F6, mucho más sólida, y Magnus juega D4. Y ahora Nepomniachtchi emplea una novedad, una jugada que no se ha utilizado antes en partidas de torneo, que es caballo C6. Aquí hay otras jugadas que se han jugado antes, por ejemplo dama por E2 o C6 incluso, pero caballo C6, como digo, una novedad. Y probablemente Nepo quería jugar a ganar utilizando esta línea con caballo C6, porque ahora Magnus tenía la opción de mantener las damas en el tablero y hubiéramos tenido una partida muchísimo más vistosa con las damas en el tablero. La verdad que la posición es bastante bonita. Tras alfil E3, jugadas como G5 son interesantes, o incluso alfil F5. Como digo, esto no sucedió en la partida. Magnus decidió jugar más conservador, tal y como vamos a ver ahora en unos minutos. Y tras caballo C3, la primera pregunta del millón es si el caballito puede venir a B4.
Pero esta es una jugada perdedora porque te meten un absoluto bombazo con dama B5 jaque. Jaquecillo al Reinaldo, atacamos un pirulo, atacamos otro pirulo, al final nos vamos a comer un pirulo. Un gran helado también, ¿no? El Super Happy y el pirulo. Bueno, como digo, caballo B4 no es posible. Como digo, la posición era muy interesante, por ejemplo, tras enroque largo. Y aquí probablemente la mejor jugada de las negras sea D5. De nuevo, interesante resaltar que caballo B4, aunque parezca muy buena, es un error en esta posición por la jugada D5, que parece una estupidez porque nos están zampando ese peón de C2 con el burro. Lo que pasa es que tras alfil por A7 proponiendo el cambio de dama, alfil por el caballo se va a tener que acabar yendo a la casilla A6 porque no tiene otra. Digamos caballo B4, sabio peón Aristóteles al rescate como siempre y caballo A6 viene B4, neutralizamos muchísimo al caballo de A6 que ahora mismo pues está comiendo unas hojas, una especie de hierba que no le gusta a este caballo de A6. Y por supuesto nosotros vamos a centralizar ese alfil y el caballo va a quedar castigado en la esquina de la clase. Pero Magnus, como digo, pues creo que de una manera inteligente, porque tiene que ser conservador, está 3 puntos arriba, no necesita arriesgar, ya lo ha hecho en la parte anterior del match. Quien tiene que volverse loco es Nepomniachtchi, ¿no? Ya sabéis que se cortó el moño, alguna gente decía que hoy iba a venir rapado a la partida ya tomando medidas desesperadas. No, pero ya en serio, fuera de bromas, quien tiene que volverse loco para tratar de luchar por el match es Nepo. Así que Magnus juega la conservadora C3. Y la verdad que la partida ahora pues fue bastante sosa, para que no vamos a engañar. Las negras jugaron D5, caballo D2, caballo D8. Interesante esta maniobra de caballo, ya que el caballo en C6 está bien neutralizado por los peones de C3 y D4. Las negras quieren reforzar el centro con C6 y el caballito siempre se puede reciclar por E6. Caballo F3 y ahora de nuevo las blancas estarían amenazando quizá jugar un alfil E3, manteniendo las damas en el tablero. Por eso Nepomniachtchi decide exterminarlas con dama por E2, alfil por E2 y alfil D6. Bueno, vais a ver que hay algunos detalles importantes en lo que queda de partida, pero por supuesto la partida está súper igualada, posición simétrica, ¿no? Enroque corto y alfil D3. Porque ahora quizá las negras sí que estaban amenazando llevar el alfil a F5, una casilla bastante activa. Torre 8 y Magnus juega torre 1, como digo, hoy venía con ganas pues simplemente de jugar tranquilito sin arriesgar demasiado. Torre por E1, caballo por E1 y caballo E6, se simplifica muchísimo la posición. Caballo por E6, alfil por E6 y G3. Una jugada interesante. Ahora quiero reciclar el burrito, lo quiero llevar a G2 para proponer un cambio de alfiles de casillas negras. Y es verdad que en esa posición las blancas podrían tener una microscópica ventaja gracias a que este alfil es algo mejor o bastante mejor que el alfil de E6, que es un peón gordo. Es un peón gordo, ¿verdad? Porque choca con sus propios peones y por lo tanto no es tan fino como el alfil de D3. Las negras juegan G6, una jugada útil. Vais a ver que también el negro puede realizar esta maniobra de Potróculo en algún momento o incluso por H5 como en la partida para buscar también ese cambio de alfil de casillas blancas, que como decimos es un alfil bastante, bastante flojo, ¿verdad? El alfil de E6. Magnus continúa con caballo G2, torre 8 por parte de Nepo y viene el facón. Jugada lógica, las blancas planean mejorar su rey. Las negras caballo H5 evitando alfil F4 y rey F2 mejorando ese rey. Las negras juegan C6 y bueno, como digo, el plan de la blanca va a ser jugar un G4, buscar un alfil F4 y luego tratar de presionar aquí en el flanco de dama. Si nos dejan llevamos el peón A6, por supuesto. Si las negras no frenan con A5, podemos tener algún plan con torre B1 y B4 una vez que se hayan cambiado los alfiles de casillas negras, pero realmente es humo lo que estoy vendiendo y la posición está muy igualada. Las blancas jugaron G4, caballo G7 y alfil F4 ofreciendo el cambio de diablillos, alfil por, caballo por y G5. Jugada interesante. Si no, sí que es verdad que las blancas podrían buscar un H4 y como digo, esos planes con A4 a 5, donde sí que podemos buscar una ventaja, pero la negra reacciona muy bien con G5 y Magnus jugó caballo E2. Decir que si las blancas capturan en E6, tras caballo por E6 o torre por E6, dado que el blanco tiene una casilla débil en F4, pues no tenemos nada de ventaja. Magnus juega caballo E2, F5 viene el facón para resolver los problemas y H3 por parte de Carlsen. Importante decir que si aquí jugamos G por F5, alfil por F5, alfil por F5
caballo por F5, torre G1, parecería que las negras están en problemillas, porque si H6 nos quieren meter F4, pero aquí hay un recurso muy bonito para las negras, que es y simple y efectivo, que es caballo D6, y ahora tras peón por caballo E4, pues simplemente el negro recupera el peón y no tiene ningún problema. Es por eso que Magnus juega H3. Y ahora os quiero preguntar, ¿qué jugaríais con negra en esta posición? Alguno podría pensar F4, ¿verdad? Es decir, confiando en el Facun una vez más, pero F4 es un error bastante grave. F4 es un error bastante grave y voy a tratar de mostraros por qué. Ahora la idea de las blancas sería jugar H4 y tras H6 el blanco va a venir a presionar con torre H1. Una vez que la torre penetre en H6, vamos a tener innumerables ideas, por ejemplo, relacionadas con presionar el peón de G5. El caballo una vez más se puede convertir en un gran potróculo y el peón de G5 va a sufrir una barbarité. Es por eso que tras H3 Nepo juega de manera correcta y saca el rey a F7. El rey en F6 va a estar perfecto, defendiendo al Facun y defendiendo el peón de G5, y Magnus juega torre H1. Ahora, ciertamente H4 podría ser una amenaza. Por ejemplo, si las negras juegan A6, una jugada estúpida que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pues ahora H4 es muy potente. Ya que si nos comen en G4, podemos comer en G5 y si nos hacen cualquier otra jugada, por ejemplo, digamos aquí, tras A6, H4, por ejemplo, si nos comen en H4, pues podríamos intentar incluso una jugada como G5, donde tras torre por H4, en un futuro próximo, la casilla F4 también va a ser importante y el peón de H7 va a ser una debilidad, las negras podrían tener algún problemita. Tengo que deciros que, aquí las negras juegan simplemente H6 en esta posición. Ahora ya los temas con H4 no son tan peligrosos porque el negro simplemente tiene defendido el peón de G5 y las blancas jugaron un F4, una jugada bastante inofensiva. Hay que decir que se liquida toda la posición, peón por, alfil por G4, torre por H6 y ahora las negras simplemente tenían que tener un poquito de cuidado ya que alfil G6 era una amenaza importante, es decir, no puedo jugar alfil por E2, pero Nepo juega alfil F5, correcta, evitando los temas con alfil G6. Alfil por F5, caballo por F5 y el resto de la partida es completamente anecdótico, como digo, jaque, caballo G7 y viene el rey a recuperar el peón de G5. Por supuesto, la posición es muy simétrica y un jugador de la clase de Nepo de Carlsen pues jamás va a conseguir desequilibrar o va a conseguir quedarse peor en una posición de este estilo. Se simplificaron las torres y en la jugada 40 pues firmaron las tablas y se fumaron la pipa de la paz. La verdad que siendo honesto con vosotros, la partida ha sido un verdadero mojón en el día de hoy. Me encantaría traeros algo mucho más emocionante. Todo lo que os he traído, los resúmenes hasta el día de hoy, ha sido muy interesante. Hoy ha sido una partida muy sosa. A veces queremos fiesta y nos toca estudiar poesía rusa y cuidar a nuestro primo pequeño. A veces queremos una entrecota a la brasa con patatas y huevo frito y nos traen un plato de restaurante pijo o cheto, un plato de 20 gramos con 2 lechugas en guerrilla acompañadas de un aire de gazpacho, ¿no? A veces queremos salir con el amor de nuestra vida, ¿no? Y lo único con lo que salimos con nuestro perro a recogerle la moñiga, ¿no? ¿Qué viste? Que hoy ni me dejaron vender humo, la posta, no me dejan ni hacer mi trabajo cómodamente estos pibes. Así que, bueno, como digo, quedan 4 partidas, solamente 6,5 a 3,5 para el campeón del mundo. Necesita una partida, lo conseguirá en la siguiente, lo conseguirá con 2 tablitas. Lo que está claro es que Nepo tiene que salir a lo bestia con las piezas blancas. Hay que decir que me ha extrañado mucho que no salga a ganar en el día de hoy, que no salga una apertura un poquito más agresiva, pero es que debe estar, por supuesto, muy tocado viendo cómo han ido las últimas partidas. Bueno, como digo, me da mucha pena no poder traeros algo más interesante. La partida ha sido verdaderamente aburrida en el día de hoy. Igualmente esperemos que hayáis pasado un rato agradable con nosotros en la retransmisión. Y como siempre agradeceros, bueno, vuestra presencia, vuestra participación en los chats, que nos da muchísima vida. Y os recuerdo el código que tengo ahí, que hoy tenemos de nuevo un código del 50% para aquel que se quiera hacer premium y apoyar estas retransmisiones y apoyar la página. Os mando un fortísimo abrazo desde Dubai. Mañana, día de descanso, habrá que aprovechar, digo yo que sé, para ir al desierto a hacer alguna cosita interesante. Sin más, dejo de daros la brasa. Hoy ha sido un vídeo mucho más cortito. Espero que estéis bien, que la vida os sonría, como digo, y os mando un fortísimo abrazo. Chao, chao, sed bueno, aléjense del brócoli y por la sombra.